El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de historia, pero con una forma muy particular, digamos. Vamos a hablar de personajes de nuestra historia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de sus personalidades, sus perfiles, cómo eran, no qué hicieron en los gobiernos, sino cómo eran ellos. Es uno de los aspectos que me parece sustancial para ir conociendo, o para conocer, o para agregar a nuestros conocimientos de la historia que permanentemente tenemos que tener presente. Y me pareció oportuno, para este programa, invitar a dos personas con rasgos bastante diferentes. ¿Por qué? Porque tienen ámbitos de actuación absolutamente distintos. Y me parece que juntar justamente los enfoques podían ser muy útiles. El doctor Jorge Reinaldo Vanossi, bueno, ustedes lo conocen como hombre de la política, como hombre del derecho, como hombre de las academias, como hombre de la universidad. Y a Pedro Bevilacqua ya no es tan conocido públicamente, pero sí es muy conocido en determinados círculos. Y él tiene una enorme pasión y tiene a su cargo, es subdirector del Archivo Histórico Nacional. Y yo le confieso que yo fui una vez al Archivo Histórico, tuve unas 3 horas charlando con Pedro Bevilacqua y realmente me interioricé una cantidad de cosas, me emocioné y me dio mucha bronca. ¿Y sabe por qué? Porque dije, esto que es realmente una organización dedicada a preservar nuestra historia, es conocida por solamente estudiosos, con muy pocos fondos, con muy poca atención de nuestro propio Estado respecto de eso. Y entonces, sin perjuicio de que vamos a hacer un programa sobre el Archivo Histórico Nacional, le pedí a Pedro que nos acompañara en esta reunión, a efectos de que él aporte también, como hombre también de grandes conocimientos, su perfil a este programa. Así que con esta introducción hacemos nuestra primera pausa y entramos de lleno al programa. Bueno, y empezamos entonces este programa así un poco evocador de nuestra historia. ¿Quién habla primero de ustedes, señores? Bevilacqua. No, por favor. Orden alfabético. No, la B larga primero que la B corta. Vamos a respetar el orden alfabético. Bueno, ahora, si es por orden analfabético, hablo yo primero. Bueno, empecemos con... Toma un personaje al azar. Yo lo primero que quisiera rescatar es que los personajes hay que recordarlos, cualquiera haya sido su origen o su orientación, siempre y cuando hayan dejado un legado positivo para el país. Algunos se los tiene demonizados porque eran unitarios, otros porque eran federales. Creo que hay que superar todas esas dicotomías del pasado y recordarlos como eran humanamente, etc. Estuve hace poco en Cádiz, ahí murió Rivadavia, que fue el primer presidente argentino que con ese título gobernó y que bueno, con la infeliz circunstancia posterior a la guerra con Brasil y la negociación de Lord Stranford tuvo que renunciar. Pero él se va al exilio con la mujer, mientras ella vive en Río de Janeiro, y al morir se va a Cádiz. Y en Cádiz los españoles se han portado mejor que los argentinos. Por lo pronto la casa donde él vivió está en una calle que le han puesto Rivadavia. Y la casa tendríamos que cuidarla un poco más. Yo noto que los europeos ponen placas, por ejemplo, y recuerdos de todo personaje importante, aunque no sea de su propia nacionalidad. Por ejemplo, en Milano, un día recorriendo una callejuela, encontré una placa que decía que allí había vivido Albert Einstein entre fines del siglo XIX, 1890 y tanto, y comienzo del siglo XX. Y no era italiano, obviamente. En Verona una vez encontré una placa referida: aquí vivió y murió Emilio Salgari, escritor que en la mayor pobreza moraba en esta humilde casa.
Es decir, el apego a la historia, el apego a las personalidades, al recuerdo. En la Argentina el hombre, desde antes de nacer hasta después de morir, pasa ininterrumpidamente por instituciones creadas por presidentes como Rivadavia, como los que vinieron después con la Organización Nacional, etc. Y hay que recordar lo positivo, ver no solo la parte de la media copa vacía, sino ver también la parte de la otra media copa llena. Yo me he dedicado a estudiar algunas vidas, como la de Victorino de la Plaza, que fue presidente. Espera, me gustaría que alguna primera introducción entonces de Pedro y entramos Con a eso. todo gusto. Fundamentalmente yo coincido plenamente con el tema de que la historia, porque el grave problema para el futuro que yo le veo es que las futuras generaciones, si se siguen un proceso de destrucción, tanto edilicio, yo tuve una oportunidad de viajar, 2 oportunidades de viajar a Europa, y uno ve edificios, catedrales, y hasta una fuente. En una oportunidad estaba en Bélgica y me estaba apoyando en una fuente, y mi hermano me dice, fíjate dónde estás apoyado. Me reta, diciendo, fíjate dónde estás apoyado, y cuando voy a decir una cabeza de caballo, y estaba firmado por Menuto Cellini, o sea, entonces... Casi nada. Bueno, el grave problema de esto es que uno piensa con las futuras generaciones cuáles son, qué es lo que vamos a tener. Hoy tenemos un cabildo minusválido, le cortamos los 2 extremos, tenemos algunas construcciones que la hemos dejado de lado, y los documentos son parte importante de esa historia, porque la historia se hace fundamentalmente con hechos, no con opiniones. Es fundamental, y el no respetar los lugares históricos. Usted mencionaba el Cabildo de Buenos Aires. Yo voy a agregar un ejemplo atroz. Hay un cabildo tan histórico como el de Buenos Aires, que es el de la ciudad de Santa Fe. Ese cabildo de Santa Fe fue el lugar donde se declaró la autonomía de la provincia de Santa Fe, donde nació la provincia de Santa Fe. Allí se reunió la comisión representativa que creó el Pacto Federal de 1831, que fue la base jurídica del país durante 20 años, cuando eras una confederación. Ahí se hizo el Pacto Federal y se sesionó la comisión representativa. Ahí se sancionó la Constitución Nacional en 1853. Desde diciembre del 52 hasta mayo del 53 estuvieron reunidos los constituyentes que elaboraron la Constitución histórica. Ahí se reformó en 1860. Cuando después de la batalla de Cepeda se reunifica el país en virtud del Pacto de San José de Flores, y en el mismo lugar, en el mismo cabildo. Allí se reformó en 1866, cuando hubo que arreglar el problema de los derechos de exportación, lo que ahora se llama retenciones. Ahí se sancionaron todas las constituciones de la provincia de Santa Fe. Pero ¿qué pasó? En el año 1900, un intendente progresista, menos mal que no existían todavía los partidos populistas, porque si no le echarían la culpa a los partidos populares, decidió ensanchar y prolongar una avenida. Y en vez de desviar un poco esa avenida, que había que hacerla, pero se podía desviar unos metros, tiró abajo todo el cabildo, que era uno de los edificios más históricos de la Argentina. Es decir, ese desapego a la tradición y ese falso amor a una modernidad que, por ser modernidad, no tiene por qué estar disociada de la continuidad histórica que debe Además existir. hay una carga ideológica a veces en este tipo de o de opinión. Sí, sí. Yo fundamentalmente mi obligación como funcionario es, fui al Congreso, a la Comisión de Cultura, y se me preguntaba si tenía que haber fondos, que el archivo dispusiera de fondos para la compra de colecciones, documentos. Entonces yo le dije que era un tema que debería resolver la Cámara y no yo. Y fundamentalmente tampoco se lo dieran a una persona que eventualmente y arbitrariamente pudiera elegir qué se compra y qué no se compra, qué se vende y qué no. Porque iba a ir cargado de mi opinión personal, cosa que era muy pesado para cualquier persona. Que por lo tanto, que podría haber una comisión para esto, para la compra de la documentación que se considere, pero no manejada arbitrariamente por un funcionario. Claro, porque ahí entra la subjetividad, la ideología. Exactamente. Así es, así es. Por ejemplo, hoy estamos procesando la Secretaría de Rosas, porque la Secretaría de Rosas jamás fue ni siquiera catalogada.
Por lo tanto, encontrar algo en la Secretaría de Rosas... Ya claro que cuando estuve en Southampton, donde él fallece, Sí. traté de buscar, sabía que eran las afueras de Southampton, la cabaña donde él Sí. murió. No la pude encontrar. No había ninguna posibilidad de que me indicaran alguna referencia, no encontré nada. Recorrí todo lo que... Probablemente se aproximadamente- encuentre Y no soy rosista, pero el quería legado. conocer el No, lugar. pero tiene que ver con la historia argentina. Lógico, Pero, por ejemplo, lógico. a ver, a nosotros nos tuvimos que rescatar la carta de Hacienda de Figueroa porque... ¿La carta? De la Hacienda de Figueroa, que le llama la Constitución de Rosas porque es donde Rosas se expone cómo debería ser una Constitución, frente a que los caudillos planteaban de que se tenía que hacer la Y Constitución. Quiroga que reclamaba la Constitución, por eso se origina esa carta. Pero Facundo Quiroga reclamaba la Constitución. pero Facundo Quiroga lo que hacía es, porque tiene 3 partes, esa carta y está acompañada por una carta posterior y por cartas anteriores. Lo que le decía era volcarle la opinión de 2 gobernadores que estaban en pugna y que él había tercerizado, o sea, había hecho había apelado a la buena voluntad para poder, y él era un hombre importante del Partido Federal para que no terminara en una guerra civil entre 2 personas que eran del bando federal. Y estos le dicen que había que hacer la Constitución. Y Rosas, en la carta de Hacienda Figueroa, le dice qué es lo que él opina sobre el tema constitucional. Esa carta, según dicen, aparece con una mancha que atribuyen a la sangre de Quiroga, porque era la que tenía el Faltriquera cuando lo mata. O sea, la tenía En Barranca Yaco la llevaba. en Barranca Yaco llevaba esa carta. Por lo tanto, el sobre y la carta tienen la mancha. Es sangre, indudablemente, es verosímil que probablemente haya estado manchada por la sangre de Quiroga. Como objeto, además, es valioso, no solamente como documento, pero cualquier persona presentando los documentos en la mesa de entradas entra y accede al documento, lo que hace que sea sumamente peligroso, tanto por las pasiones políticas que aún todavía se tiene para analizar la historia argentina, como por lo que significa como objeto valioso. Es una locura que esté al arbitrio del manejo de cualquiera. Y eso está al arbitrio así porque... Ahora se ha retirado, porque ¿qué se hizo? Se ha digitalizado. O sea, el objetivo es que aquellos elementos, aquellos documentos, que por su importancia o por causas como esta, de que hay pasiones sobre el tema, de que... Como cuando desaparecen legajos de exalumnos de facultades que después llegan a ser personajes notorios. Yo he comprado por 50 pesos en... Quizás para que no se conozcan los aplazos que tuvieron. Por supuesto. Yo he comprado por 50 pesos le contaba a Alessandris, en un puesto cercano al Luna Park. Al Luna Park. Luna Park. Cercano al Luna Park, compré una carta de Frondizi a Rabanal diciéndole que el partido, frente al pacto del TIAR, que el partido no votaba a favor del TIAR y explicaba por qué. Y están los fundamentos, y se lo escribe como presidente del partido, que en ese momento era Frondizi, y está acompañado por el secretario, no recuerdo quién era en este momento, pero es la carta manuscrita, o sea, es la carta firmada por ambos, dándole órdenes a Rabanal, que era presidente del bloque en ese momento, creo. Y diputado. Era diputado, le manda cuál era la opinión del partido sobre el tema y por qué había que votar. Todo esto me costó 50 pesos. A ver, hay muchísimo material suelto que la gente no conoce y que hay que buscar. Claro. Esto a lo que te estás refiriendo. Ahora, evidentemente, esto hace un poco a la función. Es decir, a la función, yo no sé si es la función, pero hace también al respeto que se tenga, porque todo esto se basa en el respeto que se tenga por el propio pasado. Hay que cuidar bien los documentos porque así como hay robos de obras de arte, robos de esculturas, desaparecen hasta estatuas. Hay que tenerlas en lugar seguro. Nosotros tenemos, por ejemplo, en una caja de seguridad, en un banco, una carta de Albert Einstein,
dirigida a la Sociedad Científica Argentina, en la cual él agradece su visita a la Argentina y las atenciones que recibió y la muy buena impresión que tuvo de los científicos argentinos, una carta del año 1920 y pico, en la época que él estuvo acá, pero hay que ponerla en un lugar seguro, ¿no? Claro, Obviamente está en un cuando lugar Vanosi seguro. dice nosotros tenemos, es porque Vanosi es presidente actualmente de la Sociedad Científica Sí, sí. Argentina. Y entonces ahí también, yo les doy oportunidad de pasar por el segundo piso, ahí en la calle Santa Fe, casi, conozco eso. casi Sí, 9 de histórico, julio. es histórico. Y Había un bello realmente la edificio. enorme cantidad de libros que deben tener mucha historia es realmente excelente. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Y entonces en la segunda, a partir de acá, vamos a ir ya directamente a hablar de los personajes y de los documentos que se vinculan con esos personajes que puede haber en el archivo, de manera de que usted y yo tengamos un poco una imagen de los hombres, las personas, cómo eran y qué hay de ellos. Está bien. ¿Le gusta la idea? Excelente. Quédese. Bueno, seguimos entonces en nuestro programa hablando de historia, pero con esta perspectiva de anécdotas y de cómo eran algunos de la gente que vivió o que está en los registros de nuestra historia y que por ahí no son demasiado conocidos. Por ejemplo, dentro del tema del radicalismo, ustedes siempre tienen la visión que nos han puesto Irigoyen por un lado y Alvear por otro. Y realmente eran tan disímiles, tenían enfoques tan diferentes como personas como eran. Humanamente se respetaban y se querían y se admiraban muchísimo, las tres cosas. A tal punto de que Irigoyen señaló su nombre para la presidencia de la República. Alvear es uno de los pocos presidentes argentinos que fueron elegidos tales estando en el exterior. Sarmiento estaba de embajador en Washington y Alvear estaba de embajador en París. Pero caído Irigoyen en el 30, que Alvear no estaba en ese momento en el país, Irigoyen desde Martín García hace 2 o 3 testamentos verbales que se transmitían por emisarios a favor de Alvear, en el sentido de que Alvear reorganizara el partido que estaba diezmado y además perseguido, que fuera el presidente del partido, que fuera candidato a presidente, es decir, rodeen a Marcelo. Y tanto uno como el otro, además de respetarse, quiero señalar un rasgo. Los dos, antes de llegar al poder, eran ricos, muy ricos. Irigoyen sin la alcurnia histórica de Alvear, porque Alvear venía del padre Torcuato de Alvear, primer intendente de la ciudad de Buenos Aires después de la federalización, y nieto de nada menos que el general Alvear, el héroe de Ituzaingó. Pero Irigoyen había ganado muchísimo dinero desde el llano, con el engorde de ganado en los invernaderos. Ajá. Y era vecino de la viuda de Cambaceres, que participaba también en las operaciones con él. Habían reunido, diríamos, su capital. Hicieron realmente una gran fortuna, y esa fortuna fue toda destinada a los gastos políticos. Él financió la revolución de 1905 y terminó viviendo y muriendo en una casa de la calle Brasil, en el barrio de Constitución, donde apenas hay una placa que lo recuerde, y no hay ni siquiera un monumento, lo habrá, a la altura, y digo a la altura porque hicieron un Irigoyen enano que está ahí en la avenida Córdoba al 1200. Y Alvear, que heredaba fortuna, vendía para pagar política. Vendía y vendía. Y cuando llega diríamos, a morir, la viuda, doña Regina Pacini, una gran cantante, quedó en cierta estrechez, es decir, quedó nada más que con un departamento y algunos lotes que quedaban en Don Torcuato. Pero esa era la regla. Yo puedo dar otro caso que me consta por razones familiares, del presidente Ortiz. De Ortiz se decía, que fue ministro de Alvear también, después presidente, que quiso acabar con el fraude. Entró por la concordancia, pero quiso terminar con el fraude y que hubiera elecciones limpias. Y lamentablemente el tema de la ceguera llevó a una especie de golpecito de Estado, por el cual lo enfermaron más Castillo, de lo que estaba. reemplaza. Sí, pero Ortiz, que se decía que había ganado fortunas como abogado de grandes empresas extranjeras, etc., nunca llegó a ser propietario. ¿Y por qué puedo afirmar esto? Porque era inquilino. Y era inquilino de mi abuelo materno. Mi abuelo materno era un inmigrante que tuvo su emprendimiento comercial acá en Buenos Aires, compraba propiedades, construía propiedades después, y en una de ellas, ahí por la zona de Ayacucho y Santa Fe, Alvear era inquilino.
Y mi madre me contaba esto porque ella preparaba los recibos. Mi madre fue una de las primeras doctoras en química en la Argentina y lo ayudaba mucho a mi abuelo, de los alquileres que pagaba Alvear. O sea que Alvear murió sin llegar a haber conocido el título de propiedad de nada. Y Castillo, me voy al adversario, aunque habían compuesto la fórmula juntos, y que era conservador, y que había sido todo. Había sido interventor federal, había sido profesor titular de Derecho Comercial, una materia muy crematística, había sido el autor de las principales leyes de comercio, de las principales, sociedad de responsabilidad limitada, quiebras, etc. Había sido senador nacional, había sido ministro, había sido vicepresidente de la República y llegó a presidente. Lo destituyen el 4 de junio, al año muere, antes del año muere. Y cuando todavía está lúcido pregunta si hay fondos para afrontar la situación. Y le miente la familia, dice sí. En realidad, en la cuenta corriente ya no quedaba nada. Y cuando muere, los amigos más íntimos hacen una vaquita, como se diría ahora, para pagar el entierro de Ramón Castillo, que podría haber sido un hombre riquísimo con todo lo que había hecho en materia de legislación comercial, haber sido decano, etc. Y sin embargo, no. Y así muchos otros. Frondizi e Ilia también, pobres. Porque voy a volver un poquito a este tema sobre el tema de lo que hay en el Archivo General de la Nación. Claro, exactamente, esto me importa. Básicamente, desde los documentos en su gran mayoría que hacen al Estado se encuentran en el Archivo General de la Nación. ¿Qué hacen al Estado? Al Estado. O sea, porque en realidad es un archivo general, no es un archivo histórico. Nosotros, aún hoy, los decretos del gobierno de Kirchner se encuentran ingresados al Archivo General de la Nación. Del 47 para acá, cada uno de los decretos va a la sala de decretos, que es una sala especial, entonces uno puede encontrar cualquier documento en el Archivo General de la Nación, que partan del Ejecutivo, porque nosotros no somos, por ejemplo, depositarios de la tarea legislativa. Eso se encarga el Congreso de la Nación. Somos nosotros los encargados, la Biblioteca del Congreso de la Nación es la depositaria de los documentos del Congreso. Nosotros somos depositarios del Ejecutivo. Ahora, pero además sumamos una cantidad de elementos que es por donación, fundamentalmente porque el archivo no compra documentos. Ahora, por ejemplo, si alguien está viendo el programa y dice, sí, bueno, quiero ir a ver qué hay en el Archivo de la Nación respecto de estos personajes que citó Vanossi. ¿Te recordás así de que...? Sí, cómo no. O sea, por ejemplo, que tenga memoria en este momento, porque he estado hace poco en el tema, se encuentra los documentos de Roca, de Julito Roca, de Julio Roca hijo. Se encuentra documentación y por lo tanto parte de la documentación del padre, porque era un archivo personal. Eso está ingresado. Y yo he ingresado una cantidad de documentos que no habían sido incorporados, creo que te había comentado. Que es una cantidad de documentos que estaban aparte por un problema de organización. Y en el caso de Alvear, por ejemplo, Irigoyen. También, por supuesto. Y hay Irigoyen está el prontuario policial incorporado recientemente. Lo incorporamos hace... Y hay un acervo fotográfico importante. Cuando escribí una biografía de Melo, de Leopoldo Melo para el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que había hecho un ciclo sobre los diplomáticos y políticos que habían sido diplomáticos, me faltaban fotos. Y entonces fui al archivo y me facilitaron una caja repleta de fotos. Y lo mismo me ha ocurrido después con otras figuras que he estado estudiando. Es decir, eso también hay que rescatarlo. La fotografía es muy importante. La sección de fotografía es importante. Y la sección de audio y video es también muy importante. Primero porque muchos de los personajes de los que hemos estado hablando, sus voces se pueden escuchar allí y a veces en locuciones muy importantes. Es decir, tenemos grabadas las voces. Sí. Es decir, uno puede escucharlo a Irigoyen, lo puede escuchar a Alvear. Sí, desde ya. Ajá, bueno, este es un dato interesantísimo. A Irigoyen inclusive hay una película que fue hecha en el año... la campaña del 46, Perón Quijano versus Tamborini Mosca, está filmada. Uno conoce a los personajes, escucha la voz, los argumentos, los gestos, todo es interesante educativamente, formativamente. Y además está, por ejemplo, la campaña de
es un pantallazo de Irigoyen, del gobierno de Irigoyen y de las obras del gobierno de Irigoyen. Hay toda una cantidad importante. Yo aprovecho como ciudadano para reclamar que se le fortalezca la ayuda económica que el museo y que el archivo, perdón, necesita. Está muy descuidado eso desde el punto de vista de las partidas presupuestarias. Es como si no le importara a la ley de presupuesto incluir lo que se necesita para sostener ese edificio, sostener ese acervo que es la historia viviente de los argentinos y que hace falta modernizar, hace falta incorporar una serie de tecnología. Exactamente, yo reclamo como ciudadano simplemente que no se olviden del archivo, porque es fundamental. Y otra de las cosas importantes, perdón, Alessandro, tiene que ver con, por ejemplo, hasta hace los años 60, digamos, una gran cantidad de fílmicos entraban al Archivo General de la Nación. Hasta el año 70, digamos, existía 76. Luego viene muchísimo menos material porque los canales no mandan nada. Antes, como los canales eran estatales hasta el 80 hasta el gobierno de Menem eran estatales. Esos canales estatales deberían haber mandado al Archivo General de la Nación, pero no lo mandaron. Y luego ya privatizados no existe, ni siquiera por parte de Canal 7. Nosotros debería existir una ley que permitiera que el Archivo General de la Nación, inclusive sin darlo a la publicidad por el tema de exclusividad de la ley en 723 y demás, pero que lo pudiera tener 30 años en una cápsula hasta que... ¿Por qué? Porque el país, hay funcionarios que hoy están actuando y que probablemente en el futuro sean historia. Bueno, no vamos a tener las imágenes. Un gravísimo problema, que no entran fílmicos de los últimos años salvo por canje. Cuando alguien nos viene a pedir de algún canal algo, nosotros le pedimos que nos manden material reciente. Claro, esto desde el punto de vista, digamos, de política del país es insólito, ¿no? Porque insólito, que el Archivo Histórico Nacional tenga que decir al Canal 7, por ejemplo, me vas a dar, si me pedís esto para un programa, yo te doy las filmaciones que tenemos nosotros o las fotos que tenemos nosotros, pero me tenés que dar en canje algo de tu programación. Es ridículo todo eso. Es traficar con la memoria. Exactamente. Y el problema es que hoy la memoria es un bien comercial. Los llamados bancos de imágenes y ese tipo de comercio se ha extendido enormemente y es un grave problema. Porque nosotros hay piezas que yo veo por televisión que a mí me gustaría tener, inclusive con Alessandri le decía, o sea, tener algunos personajes que él ha entrevistado para nosotros es importante, muy importante. Y por eso hemos establecido un lazo de unión para lograr esto, bueno, porque tiene que ver con esto. Bueno, esto es absoluta primicia, pero algunos de los programas de Dialogando van a estar en el Archivo General de la Nación, ha pedido el subdirector, en función de los personajes que hemos invitado, que hemos entrevistado. Y creo que en el futuro por ahí puede ser útil. Pero bueno, eso es... Por ejemplo, yo le pedí en su momento Portantiero, por ejemplo, la última entrevista. Juan Carlos Portantiero. Es importante para el futuro y para entender ciertas cosas de lo sucedido en el país. Tenemos que hacer un brevísimo corte y seguimos de inmediato con esto y vamos a ir a un tema que me parece interesante. Algunos de nuestros personajes y las relaciones entre el Estado y la Iglesia. ¿Les gusta? ¿Cómo no? Y yo les propuse a mis invitados de hoy hablar de un tema que en general no se menciona demasiado, y es cuál fue la acción de alguna de las personalidades de nuestra historia vinculado con las relaciones con la Iglesia y vinculado con las relaciones diplomáticas, con el Vaticano también, ¿no es cierto? Entonces,
el experto constitucional sos vos. Eso dicen las malas lenguas. A partir de la presidencia de Arturo Frondizi se inició una política tendiente a eliminar esa cosa vetusta que estaba en la Constitución Nacional, que era el régimen del patronato, que venía de la época monárquica, ¿no? El sistema regalista en que los reyes intervenían e interferían en la vida de la Iglesia, en los nombramientos de los obispos, arzobispos, en el pase de las bulas, documentos pontificios, etcétera, y algún otro aspecto más. Y eso quedó en la Constitución del 53, pero previó la Constitución del 53 que el Congreso podía aprobar concordatos que se celebraran con la Iglesia, de modo que la figura de la idea de un concordato o acuerdo estaba prevista. El tema era cómo compaginar una cosa con la otra. Frondizi inició conversaciones, luego vino la caída totalmente injustificada de ese presidente. El presidente olvidado, el doctor Guido, que fue también una figura muy simpática, muy agradable, un hombre de bien, lo conocí en su casa a la calle Beruti comprándole un auto usado, un Fiat usado, a él, sí, el año 70 y algo. Vivía en la mayor humildad. Pero Ilia, que fue el presidente elegido por las elecciones que convocó Guido, le dio instrucciones a Miguel Ángel Zabala Ortiz, esa figura muy importante de la política de entonces y gran canciller, y que podría haber sido también, como fue canciller, ocupar otros ministerios, era hasta presidenciable. A la Iglesia todo, arreglemos este tema. Entonces Zabala, sobre la base de las instrucciones de Ilia, empezó por suprimir el juramento de los obispos, que era otro anacronismo, como si fueran, qué sé yo, funcionarios, incluso algún sector diríamos, nostálgico del patronato le hizo una interpelación. Me acuerdo que Américo Ghioldi la formuló en el Congreso y Zabala concurrió y rebatió todos los argumentos de Américo Ghioldi, que era un hombre también muy ilustrado, pero eran argumentos, diríamos, que olían a polilla. Del socialismo. Sí, olían a polilla, respetables, pero olían a polilla. La cosa es que había que convencer al nuncio apostólico, a Humberto Mozzoni, Monseñor Mozzoni, de que se podía hacer el concordato, pero no se podía reformar la Constitución para eliminar el patronato, porque eso requería una mayoría de 2/3 en ambas cámaras, convocar a una convención constituyente elegida por el pueblo. Era muy difícil en las condiciones políticas de ese momento hacerlo. Me correspondió a mí, por pedido del doctor Ilia, que también me pidió que me ocupara sobre la constitucionalidad del peaje, y salió la constitucionalidad del peaje y la primera ley de obras públicas para hacerlas por peaje, no obstante que había algunos retardatarios que seguían sosteniendo que el peaje era inconstitucional. Me encomendó estudiar el tema de la viabilidad constitucional. Y en conversaciones con el nuncio y en escritos que íbamos acompañando, convencimos de que el patronato era mientras no se sancionara el concordato. Es decir, la Constitución había previsto 2 tiempos, 2 momentos para cubrir cualquier vacío. Rigió el patronato, pero podía hacerse el concordato. Y redacté los fundamentos constitucionales. Eso se iba a firmar en los últimos días de junio del 66, justo el día del golpe de Estado que entronizó en la presidencia a Onganía, y está el discurso allí impreso de Zabala Ortiz, donde iba a hacer mención de todo esto que estoy diciendo, y fue firmado luego en el mes de octubre por el gobierno de facto. Pero lo importante es que muchos decían, va a ser declarado inconstitucional, no va a prosperar. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde 1966 hasta ahora que estamos en 2008? Ninguna impugnación. Y se le eliminó a la Iglesia ese sometimiento que significaba que los nombramientos de los obispos, arzobispos, tuvieran que ser hechos por el Poder Ejecutivo, que la Corte tuviera que dar pase para ciertos documentos, que era realmente colocarla en una desigualdad frente a otros cultos que no estaban sometidos a eso. Y quiero rescatar la sencillez, la sabiduría y la humanidad, tanto de Ilia como de Zabala Ortiz, como hombres de Estado, como hombres públicos. Como también de Frondizi, quiero decir que la gente cree que era un hombre secante, lejano, y era muy simpático y muy cordial y cálido en el trato personal. Hablamos ahora enseguida de Frondizi, pero quiero detenerme un poquito en Ilia. Porque en Ilia, yo recuerdo que todos vivimos la época de Arturo Ilia, y todos teníamos, o nos habían metido la sensación de que era un señor muy tranquilo, muy lento, un cordobés.
y que no pasaba nada en el país. Y yo recuerdo aquel mote que era el de la tortuga que se le daba. Entonces, ¿por qué se produce esa cuestión, digamos, de una imagen pública y una realidad tan distinta? Porque desde el momento mismo en que había sido elegido ya estaba decidido en ciertos ámbitos que había que destituirlo. Además, tocó ciertos intereses que se sintieron muy afectados y avalaron una conspiración. Pero yo quiero decir que a nivel del cariño del pueblo, Ilia, por ejemplo, en la elección de 1962, aquella que precipita la caída de Frondizi con motivo del triunfo de Framini en la provincia y en otras provincias también del peronismo, Ilia gana la gobernación de Córdoba, legítimamente, en elecciones absolutamente puras. Ilia, igual que Zavala Ortiz y que Mauricio Yadarola, en la época en que se podían hacer tachas y preferencias por el sistema de la ley Sáenz-Peña, eran colocados en lugares preferentes por el pueblo cuando votaba. Y salían Ilia, Zavala Ortiz, Yadarola, en detrimento de otros que eran menos conocidos o no tan queridos y que eran desplazados. Es decir, eran personalidades respetadas y respetables. Que se les haya hecho a algunos la leyenda de que eran lentos, que eran esto o lo otro, pero era un hombre ajustado a la Constitución. Y ni siquiera cuando las necesidades lo hubieran justificado, ni siquiera declaró el estado de sitio. Gobernó siempre dentro de la normalidad constitucional y levantó las proscripciones a tal punto que Teixeira del Franco fue vicepresidente de la Cámara junto con Monroy después de las elecciones del 65. Efectivamente, se empezaron a levantar las proscripciones. Ahora, de esta parte de nuestra historia, ¿tenés mucho material? De esta parte estarán los decretos, está parte fílmicamente, hay fílmicos y hay fotografías en cantidad. En documentos personales, porque, por ejemplo, una de las cosas que lamento es que, por ejemplo, hay una donación de la documentación de Frondizi a la Biblioteca Nacional. Que lo lamento fundamentalmente no por la Biblioteca de Frondizi, que indudablemente enriquecería la Biblioteca Nacional, sino fundamentalmente porque la documentación de Frondizi tendría que haber ido al Archivo General de la Nación. Pero a veces ocurre esto, como ocurre, por ejemplo, que hay donaciones, hay fondos que fueron a parar al Museo Histórico Nacional, cuando deberían haber ido al Archivo General de la Nación. A propósito de la documentación de Frondizi, por suerte la Biblioteca Nacional ha hecho una tarea de catalogación bastante importante, porque en general sucede con las donaciones, que van a archivos y van a subsuelos, y en este caso, por suerte, en el caso de Frondizi, pareciera ser que se ha hecho una tarea muy, muy importante. Yo de todos modos le quiero hacer un reproche a todos los próceres. A ver. Presidentes y no presidentes. Me refiero a figuras públicas importantes. A diferencia de los europeos y de los americanos, no escriben sus memorias. Cualquier político más o menos importante de Europa, haya pasado por el gobierno o haya tenido un rol destacado en la oposición, deja sus memorias, deja un testimonio respecto de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que vio, de lo que protagonizó, etc. En Argentina son escasos los testimonios, salvo los documentos, que muy bien señala Bevilacqua, pero salvo los documentos, los testimonios en el estilo de una memoria, es decir, escribir algo orgánico, algo sistemático acerca de la gestión que les tocó cumplir. Es una lástima porque lleva a que la historia, que hay dos grandes orientaciones, la documental y la testimonial. En la documental hubiera sido mucho más reforzada con escritos como las memorias. Y la testimonial, muchos se mueren y se olvidan de dejar por escrito lo que les consta. Sí, sí, efectivamente. Conozco varios casos en los que insistimos además, en que se haga eso y no se hace. Por ejemplo, memoria. Alejandro Gómez escribió memorias, escribió 3. Allende escribió 3 memorias. Pero justamente los personajes claves de esa época que ellos relatan no escribieron memorias. Gravísimo problema porque... Hay que confrontarlas. Claro. Exactamente, pero debería haber habido una tercera que sería la de Frondizi que igualara el tema. Félix Luna hizo un trabajo sobre el tema, un reportaje que hizo en su momento sobre el tema.
Periluna le hizo a Frondizi en el año Frondizi, 62, Eso y después decía. se publicó como un libro, Charlas con Arturo Frondizi. Claro, que es casi una memoria. Que es casi porque un relato de Frondizi, de hechos. Pero una cosa es esto y otra la memoria, porque indudablemente el que pregunta condiciona también las respuestas. O sea, en cierta medida está acotada las respuestas a las preguntas que se le hacían. Por lo tanto, sería importante que existiera, que los que han sido dirigentes importantes en este país tuvieran una memoria. Señores, última pausa, volvemos y en unos minutos terminó el programa. Bueno, entramos en la última parte de nuestro programa y conversamos recién respecto de las circunstancias complejas que vivió la Argentina en su historia, momentos así donde aparentemente hay problemas de disolución social, de gran complejidad, y Jorge Vanosí se acordaba de la Semana Trágica. Así es, y ahí podemos recordar figuras políticas de gran envergadura que si bien no llegaron a ser presidentes, pero hacen al tema de esta reunión por su jerarquía. La Semana Trágica, que todos conocen y no vamos a detallar acá, fue una crispación, una conmoción muy grande, es decir, bandos muy enfrentados, hasta aparecieron fuerzas que parecían lo que hoy se llama parapoliciales. El clima de agitación no favorecía al espíritu pacificador que Irigoyen había querido darle a su gobierno. Y se avecinaba una elección inevitable por el calendario, que era la de un senador por la capital. Entonces la oposición aprovechaba esa circunstancia para dar una especie de latigazo al oficialismo. Presentaron dos candidatos de oposición de mucho peso. Uno, Juan B. Justo, fundador y jefe del Partido Socialista, que simpatizaba, por supuesto, como socialista con la causa obrera. El otro era nada menos que Lisandro de la Torre, que había fundado el Partido Demócrata Progresista, pero que tenía el apoyo conservador, porque de la parte liberal del Partido Conservador todavía no se había producido, diríamos, ese distanciamiento mayúsculo, pero que era un diputado aguerrido, era un legislador y un político que, en fin, había fundado la Liga del Sur. Y el oficialismo lo designa al doctor Vicente Gallo, que era una figura diputado de gran oratoria, de gran retórica, de gran vuelo, que había salido primero en las elecciones de la Ley Sáenz Peña del 12, decano de la Facultad de Derecho, pero se creía que por las circunstancias, por la coyuntura, en fin, era muy difícil enfrentar a figuras como Justo y de la Torre. El escrutinio en esa época tardaba varios días, y los primeros resultados, no había escrutinio sobre la mesa, como hay ahora, le daban ventaja a la oposición. Pero después, cuando llegaron los votos de los barrios más distantes de la ciudad y se hizo el escrutinio ya total, resulta que ganó cómodamente Vicente Gallo, de una gran popularidad, que después fue ministro del Interior de Alvear y fue candidato a vicepresidente de la República y fue uno de los pocos, si no el único rector de la Universidad de Buenos Aires, reelegido por unanimidad, reelegido. Y otro pantallazo que se puede dar al respecto es el de la figura de Drago. Luis María Drago, que tiene una calle con su nombre y muy merecida y una pequeña estatua que merecería más, hoy en día es su doctrina Drago, la del no cobro compulsivo de la deuda pública externa, a raíz del cañoneo a Venezuela que le habían hecho las potencias europeas. Ese hombre que fue un año canciller, un año, pero se inmortalizó para siempre, pertenecía al mitrismo, pero cuando llega la Ley Sáenz Peña, el mitrismo, ya ha fallecido don Bartolomé y también uno de sus hijos, era un partido ya minúsculo, y la Ley Sáenz Peña daba mayoría 2/3 y 1/3 para la minoría, pero se podía tachar, se podían cambiar nombres, y él estaba en una lista que salió tercera o cuarta, pero la gente, Drago, tachaba a Juan, o a Pedro, o a Diego, y ponía Drago, y entonces entre los tres más votados salieron Vicente Gallo, Alvear y Luis María Drago. Con respecto a esto, y sobre todo a Gallo, tiene una explicación absoluta el tema de la Semana Trágica y la posterior elección. Y es fundamentalmente que el anarquismo, que era el que había llevado adelante parte del combate, no tenía una mala opinión de Irigoyen, ni del gobierno de Irigoyen, ni de la actitud de Irigoyen frente a los obreros. O sea,
parte de esto, y entre Lisandro Latorre, en ese momento representando el conservadorismo, o Juan B. Justo, que era de una fracción enfrentada con los anarquistas, indudablemente Irigoyen le representaba una salida en cuanto electoral. Si bien no en cuanto hace a la práctica, eran bastante inteligentes, o sea, uno lee los... Y otro día vamos a hablar de Victorino de la Plaza, el presidente de origen humildísimo que llegó a la primera magistratura. Bueno, yo les agradezco mucho, lamentablemente el programa se terminó, pero me parece que es sustancial esto que quedó al final, es decir, gente inteligente, gente sensata, tratando de resolver los problemas y tratando de que el país, con toda su gente, vaya hacia un norte determinado. Gracias, Dios mediante, hasta la semana próxima. Muchas gracias.